Gloria al Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que una mañana más podamos estar aquí, como siempre digo, disfrutando y ser nutridos de la palabra de Dios. Es para nosotros un privilegio de que podamos estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. Bueno, este programa llamado Verdad y Vida no tiene otro deseo ni otra intención sino que impartir esta vida divina por medio de la verdad. Y tanto la vida como la verdad es una persona maravillosa, viviente, como el Espíritu que vive dentro de nosotros, como vamos a leer ahora después en este bosquejo. Y como siempre quisiera comenzar orando. Necesitamos ponernos en las manos del Señor. Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. En esta mañana venimos a ti vacío, con el deseo y la desesperación de que tú nos llenes de ti, Señor. Señor Jesús, en esta mañana ten misericordia de nosotros. Impártete, infúndete ricamente en nuestro ser. Ve tú reemplazando todo lo que queda de natural en nosotros por tu vida divina. Señor, en esta mañana queremos permanecer en el Espíritu, para que desde el Espíritu tú puedas fluir y saturarnos más de ti. Límpianos con tu sangre preciosa. Aún te pedimos, limpia la atmósfera, Señor, para que podamos recibir la revelación, el deseo y la intención que tú tienes, Señor, para mostrarte a nosotros. Señor Jesús, como Pedro recibió aquella revelación, en esta mañana queremos recibir más revelación de ti, Señor. Sí, queremos hacer tu voluntad, queremos hacer tu deseo. Por eso, una vez más nos consagramos voluntariamente, Señor, para agradarte a ti y satisfacerte a ti en esta mañana. Así que sigue tú hablándonos en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso. Señor Jesús, hay un tema muy interesante en el bosquejo, en la serie de bosquejos. Son 8 bosquejos y la verdad que es algo maravilloso porque el título es que el nuevo hombre, el cual es uno solo. Este es el título general de todos los bosquejos. El nuevo hombre, el cual es uno solo, cumple el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Qué maravilloso de que Dios creó al hombre como un solo y nuevo hombre, con el propósito de cumplir el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Bueno, el mensaje 1 lo dimos, que dimos 3 mensajes en ese bosquejo, se titulaba El propósito eterno de Dios. Qué maravilloso de que Dios tiene un propósito, y ese propósito es un propósito eterno, el cual dice, y el nuevo hombre, el cual son uno solo. Maravilloso. Gracias, Señor, que tú siempre nos recuerdas el uno, un acuerdo, un mover, un vivir. Y este vivir es Cristo. Jehová nuestro Dios, como decía el profeta, uno es. Jehová nuestro Dios, uno es. Y estamos en el bosquejo número 2. Y este ya es el segundo compartir de este bosquejo. La semana pasada estuvimos en este bosquejo que se titulaba que Cristo, como el Hijo del Hombre, segundo hombre y postrer Adán, es el que, hermano, cumple, dice, la intención que Dios tuvo al crear al hombre. Como hemos visto que el hombre le falló a Dios, abandonó a Dios. Bueno, pero qué maravilloso
de que hay esperanza, y esa esperanza es que Cristo vino, como dice aquí, en este versículo, que comienzo hablándole, en el 1 de Corintios capítulo 15, 45, es una palabra muy rica y muy alentadora, porque así como las palabras que comenzó hablando el Señor Jesús a Satanás con la palabra de Dios, escrito está, no tentará al Señor tu Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Este versículo, 1 de Corintios 15, 45, comienza diciendo, así también está escrito. Oh, amén, Señor Jesús, gracias que así también está escrito. Fue hecho el primer hombre alma viviente. Cuando Dios le sopló a Adán el aliento, creó un hombre como un alma viviente, y si creó el espíritu del hombre y el alma a la vez. Pero dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. Este postrer Adán es Cristo, el cual va a cumplir el propósito que Dios tenía desde el principio. Y leímos en el punto Romano 1 de que Cristo es el Hijo del Hombre, el segundo hombre y el postrer Adán. Entonces, comenzamos donde nos quedamos la semana pasada, nos quedamos en una letra B, de aquí de este punto Romano 1, y decía así, este hombre, oh Señor Jesús, este hombre, dice que puso fin, maravilloso, a la vieja creación, dice que llegó a ser el espíritu vivificante en resurrección. Es el versículo que hemos leído. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Glorioso, Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que tenemos al Cristo como el Espíritu hoy dentro de nosotros, el cual cumplió la intención que Dios tenía desde el principio de la creación, y no solo de la creación, aún desde la eternidad pasada. Él ya dice que nos escogió, como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo, para que pudiésemos ser nosotros hechos santos y sin mancha delante de Él, y dice que nos predestinó para filiación, según el afecto de su voluntad. Es decir, la intención, el deseo de Dios es hacernos sus hijos. Cuidado. Y hay un versículo en la Biblia que dice que decir ser hijo de Dios es ser igual a Dios, porque tenemos su vida y su naturaleza. Claro, en vida, en naturaleza, pero no en la deidad. Él es el único que merece ser adorado, exaltado, y nosotros como simples colaboradores de Dios, que lo contenemos a Él, que mora dentro de nosotros, que se ha instalado en nuestro espíritu y se ha mezclado con nosotros, como dice en 1 de Corintios, pero el que se une al Señor, nosotros nos unimos a Él, le recibimos a Él, le experimentamos a Él, dice, es un solo espíritu con Él. Es decir, que Él ha llegado a ser uno con nosotros y nosotros uno con Él. Esto es algo maravilloso. El punto 3, aquí dice, mediante la encarnación, Cristo fue hecho el postrer Adán, ¿a fin de qué, hermanos y hermanas? De morir en la cruz. ¿Para qué? Dice, para poner fin a la vieja creación, y mediante su resurrección, Él como postrer Adán, llegó a ser el espíritu vivificante para hacer germinar la nueva creación. Oh, esto tiene que arder nuestro espíritu al oír estas palabras. Oh, hacer germinar la nueva creación. Él se encarnó, vivió ese vivir humano que ahora lo vamos a ver a partir del punto Romano 2. Es algo muy animante
y muy alentador cómo este Cristo vino como hombre, 100% hombre, para vivir como un hombre, pero dependiendo totalmente del Padre. Esto es glorioso. Señor Jesús. En Gálatas, en el capítulo 6:15 dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Eso es lo que Dios desea de hacer en cada uno de nosotros, una nueva creación como un solo y nuevo hombre. No muchos cristianos individuales, independientes, sino miembros corporativos. Porque si te das cuenta, en nuestro cuerpo, muchos miembros, pero ninguno puede realmente funcionar ni actuar por su propia cuenta e individualmente. Inmediatamente que hay algún miembro que se daña y se hace como el llanero solitario o como algo independiente, se produce como un tumor o un cáncer y necesita ser extirpado. Queridos hermanos, qué maravilloso de que hoy podemos ver de que la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es como nuestro cuerpo. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12:12. El apóstol Pablo, que tenía una visión celestial, que había sido cautivado, que el Dios le había revelado, lo había alumbrado, y él llegó a ser esa expresión, esa representación de Cristo aquí en la tierra. Y él dijo que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero al ser muchos miembros, dice, es un solo cuerpo. Y fíjate cómo termina el versículo 12:12. Así también el Cristo. Así también el Cristo. Y para que el apóstol Pablo pudiera dejarnos esto muy claro por el Espíritu, porque sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu, ha sido soplada por el aliento de Dios, nos dice en el versículo 13, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres. ¿No es maravilloso esto? Queridos hermanos, por eso dice aquí en Gálatas 6:15, lo he leído anteriormente, dice que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Perdón, qué maravilloso de que hoy nosotros podamos ser parte de la nueva creación. Gracias, Señor Jesús. Oh, porque tú nos has introducido dentro de la Trinidad Divina. Como dice en el Evangelio de Juan. Estoy compartiendo en otra emisora este Evangelio de Juan. Y muy rico, muy disfrutable. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, dice, volveré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ahí en ese mismo capítulo nos dice de que, así como yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, yo en vosotros. El propósito, el deseo, la intención de Dios a su encarnación era de introducir al hombre en Dios y Dios en el hombre. Oh, Señor Jesús, por eso dice que lo que nació, que ahora lo vamos a leer el versículo, de María, el santo, dice, será llamado Hijo de Dios, que es tanto 100% Dios como 100% hombre. Queridos hermanos, y hoy todo lo que Dios es, todo lo que Cristo vivió, lo que Él expresó, lo que Él logró, lo que Él obtuvo, y el resultado de la cruz, hoy, como el Espíritu vivificante, el postrer Adán, está dentro de nosotros. Así que seguimos con el capítulo, el punto Romano 2, y dice así el punto Romano 2, la intención de Cristo
y el vivir del Dios hombre que él llevó, dice, cumplió la intención que Dios tuvo al crear al hombre. Él cumplió. ¡Qué maravilloso! Dice la Biblia que después de que Jesús salía de las aguas y vino sobre él el Espíritu Santo, sobre él, no dentro de él, sobre él. Entonces, queridos hermanos, es cuando comenzó ahí su ministerio. Y por eso vino el Espíritu sobre, para ejercer esa autoridad, igual como el policía, con ese uniforme, digamos, hace que le respetemos, porque tiene autoridad. Maravilloso. Como el Espíritu no solamente estaba lleno por dentro, sino que aún por fuera, para ejercer la autoridad. Y como dice el Evangelio de Mateo cuando termina el sermón de la montaña, y Jesús, cuando comenzó a hablar, los escribas y los fariseos dijeron, verdaderamente, dice, habla como el que tiene autoridad, porque es como cuando un mecánico coge un coche y escucha el ruido y dice, ya lo sé lo que le pasa, la bujía está mal. Abre. ¿Por qué? Habla como el que tiene autoridad. Pero tú o yo, que no entendemos de mecánica, escuchamos un motor como si escucháramos otra cosa. Pero qué maravilloso de que Jesús hablaba como el que tiene autoridad. Y él fue el que cumplió el propósito, la intención que Dios tenía con el hombre. Señor Jesús. Por eso, en el principio, cuando Dios creó al hombre y dijo, hagamos al hombre, el 1.26, dijo Dios, hagamos. Ahí está involucrada la Trinidad divina. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Dice, y ejerza dominio. Ejerza dominio. Eso es lo que Dios quería. Esa autoridad que Dios quería darle al hombre. Pero tenía que comer del árbol de la vida. Pero qué maravilloso que aunque nosotros fallamos, el árbol de la vida que estaba allí en el huerto del Edén, vino a nosotros, para que nosotros pudiésemos comerle, pudiésemos recibirle, pudiésemos disfrutarlo, pudiésemos digerirlo, pudiésemos asimilarlo y se haga uno con nosotros. Eso es lo que Dios desea. Dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Todo. Pero eso Dios lo va a recobrar, queridos hermanos. Dios va a lograr eso por medio de que hoy Él mismo, como el Espíritu, el postrer Adán, se ha forjado dentro de nosotros y nosotros vamos a vivir este vivir y esta realidad en nosotros. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, varón y hembra. Cuidado, no nos confundamos con toda la corriente que hay, toda la corrupción que hoy hay. Hoy tú no puedes decir nada en contra de un hombre que tiene tendencia a una mujer o una mujer tendencia a un hombre. Pero queridos hermanos, necesitamos recobrar las palabras de Dios. Por eso tenemos un Nuevo Testamento que se llama versión recobro. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que Él quiere recobrar todo lo que se ha degradado, todo lo que se ha roto, todo lo que realmente ha entrado en la iglesia que no es Cristo. Él quiere recobrar, Él quiere restaurar todo lo que el purgón se ha comido y todo lo que la carne ha querido introducir en la iglesia. La iglesia, la cabeza es Cristo, pero hay muchos que quieren reemplazar a la cabeza y así a veces nos va como nos va. Bueno,
no quiero entrar en esto. Dice que en el principio era ¿qué? La palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Queridos hermanos, esto lo dice en la Biblia. Juan 1:1. En el principio era la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo. Porque dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios fue soplada, inspirada por el aliento de Dios. Y es ahora útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregirnos. Qué maravilloso de que en el principio era la palabra. Tenemos que disfrutar estos versículos. En el principio, en el principio era la palabra. Gracias que tú eras la palabra. Y la palabra, Señor Jesús, maravilloso. Y dice que en ese principio que estaba la palabra, dice que era la palabra. Y la palabra dice que estaba con Dios. Con Dios. Y la palabra era Dios. Oh, hermano, qué versículo. ¿Sabe una cosa? El Evangelio de Juan está considerado como este ministerio remendador. ¿Por qué digo este ministerio remendador? Bueno, no ha salido de mí, realmente está en el ministerio y nos habla de el ministerio remendador de Juan. Porque en aquel tiempo, por eso Juan fue llevado a la isla de Patmos, allí, bien lejos. ¿Para qué? Para recobrar, para restaurar, para remendar todo lo que se había degradado. La iglesia había caído ya en una gran degradación. Un agujero muy grande había en la iglesia. Y muchas cosas fueron introducidas. Ya ves si fue introducida, que aún Constantino realmente se mezcló. Lo babilónico se mezcló con la iglesia, al ver de que la iglesia se multiplicaba. Y de alguna manera, Satanás siempre ha estado buscando la manera de degradar la iglesia. Por eso, queridos hermanos, vivamos, pensemos, asimilemos y realmente renunciemos a todo nuestro ser natural, a todo nuestro ser caído, a todos nuestros pensamientos negativos, a todas nuestras discusiones, chisme, chismorreo, porque todas estas cosas van en contra de Dios. Todas estas cosas es impulsada por el padre de las mentiras, que es el diablo. Entonces dice que la palabra era Dios. Entonces, cuando Jesús vino aquí, Él era Dios. Mira lo que dice el versículo 14. Me gusta la palabra se hizo. ¿Por qué me gusta? Se hizo. Porque no era. Dios no estaba con nosotros. Dios era inalcanzable. Nadie podía ver a Dios. Nadie podía tocar a Dios. Nadie podía sentir a Dios. Pero qué maravilloso de que en su corazón estaba escondido este misterio desde antes de la fundación del mundo. Él tenía escondido este misterio. Hermanos, hermanas, maravilloso. Y entonces dice el versículo 14 del capítulo 1, y la palabra se hizo carne. En la Reina Valera dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. El habitar, aquí en la versión recobro del Nuevo Testamento, dice, y fijó tabernáculo entre nosotros. ¿Qué quiere decir el tabernáculo? El tabernáculo es lo que contenía a Dios. Dios estaba dentro del tabernáculo en el lugar santísimo. Y hoy, realmente, ese tabernáculo está dentro de nosotros, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y escuche, dice, y ya no sois vuestros, fuisteis comprados. Hermanos, fuimos comprados.
ya no somos nuestros, ya no podemos vivir a nuestro aire. Si tú quieres vivir a tu aire, vete, no pasa nada. Pero no, digamos, porque muchas veces podemos realmente ser piedra de tropiezo y interrumpir la voz de Dios y frenar la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces Cristo llegó a ser el tabernáculo de Dios. Si alguien quería ver a Dios, tenía que ir a Cristo. Cristo era el contenedor que contenía a Dios, porque dice en Colosenses 2:9, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Me encanta hablar de este Cristo con su deseo, con su plan, con su propósito y con todo lo que él logró. Entonces dice, y fijó tabernáculo entre nosotros, digamos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, y contemplamos su gloria. Contemplamos su gloria. Hoy nosotros podemos contemplar la gloria de Dios, como dijo el salmista en el Salmo 120, en el Salmo 27, ¿verdad? Dice, y contemplar su hermosura. Una cosa he demandado a mi Dios, y esa buscaré. Queridos hermanos, eso es lo que tenemos que buscar. Habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por eso el Salmo 23, todos saben, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares pastos, delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, su vara y su cayado me infundirán aliento. Y se sabe en todo el mundo esas palabras, que están muy bien. Pero al final, el versículo más profundo dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No es esto maravilloso? Que nosotros podamos ser aquellos que vivimos, que moramos, que somos la casa y la morada de Dios. Sigo. Dice, y contemplamos su gloria. Gloria como la del unigénito. Aquí hay un punto muy rico. Unigénito. El único que contenía la Trinidad Divina, todo lo que Dios era Cristo. El unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de realidad. ¿Te das cuenta? Queridos hermanos, yo me pararía aquí hoy, estaría contemplando su gloria. Señor Jesús, cuánto te amamos. Oh, tú eres todo lo que nosotros necesitamos y deseamos. Maravilloso, hermanos y hermanas. En Lucas, dice aquí, Lucas 1:31, dice, y concebirá en tu vientre, le está hablando a María, y concebirá el ángel en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jehová, Yeshua, Jesús, quiere decir Jehová. Oh, y será llamado su nombre Jesús. Dice el 32, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Es maravilloso. Señor Jesús. Oh, esto es algo muy disfrutable. Yo estoy seguro que María le hizo una pregunta. Y aquí, en 1:35, dice, y respondiendo el ángel, le dijo, porque claro, María cuando le dijo que concebirá y dará a luz un hijo, ella le preguntó, ¿y cómo será esto? Si yo no tengo marido. Y entonces, dice que, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Maravilloso. Jesús, Hijo de Dios. El ser hijo de Dios, el ser igual a Dios,
Él era igual a Dios, 100% Dios. Y también nos vamos ahora en el 2.40. Estábamos hablando antes el 1.35, 1.32, pero ahora nos vamos al 2.40 y dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Señor Jesús. Y del 40 nos vamos al 52 y dice: y Jesús progresaba en sabiduría y en estatura y en la gracia manifestada en él delante de Dios y de los hombres. Maravilloso. Oh, gracias, Señor, por este privilegio que en esta mañana, en este día, podamos estar en esto tan rico y tan maravilloso que estamos siendo ocupados. No, Señor, no nos saque de este disfrute, de este ambiente, de esta atmósfera. Oh, Señor Jesús, queridos hermanos, tengo que hacer un alto en el camino un poco. No sé, la verdad que, desmenuzo mucho. Tendría que ir más rápido, pero ¿para qué ir más rápido? Lo que necesitamos es que podamos entender, disfrutar, comer, rumiar, digerir, asimilar y aplicar todo esto en nuestro espíritu y se impregne las mismas células, toda esta realidad en nosotros, y podamos llegar a ser la expresión de Dios. Bueno, está aquí la letra A y la vamos a dejar para después de que escuchemos esta canción que viene muy bonita, muy preciosa, muy disfrutable. Así que, queridos hermanos y hermanas, disfrute esta canción. Observa la letra. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, siempre después de la canción, siempre comparto para que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso el Nuevo Testamento versión recobro. El texto de la versión recobro es digamos, auténtica, 100% del original griego. Es un texto fiable totalmente y la única diferencia de ese Nuevo Testamento es que tiene 9.500 notas. Después de cada versículo hay unas notas que te explica y te comparte, porque estas notas no han sido escritas por una sola persona, sino ha sido una recopilación de muchos hermanos que nos presidieron antes de nosotros, que estamos sobre sus hombros. Entonces han sido impresas aquí, recopiladas. Así que no es nada cualquier cosa y cualquier interpretación.
sino es de hermanos bien serios. Bueno, y también estamos enviando una colección de 7 libros, también totalmente gratuitos, y os lo enviamos si ustedes llaman al teléfono 951 094 888. 951 094 888. También tenemos correo electrónico evida4 evida y el número 4 evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp por si quiere escribirnos, preguntarnos, lo que sea. Estamos enteramente a vuestra disposición con el WhatsApp número 637, el más 34, 637 87 99 66, 637 87 99 66, y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, gracias Señor que podemos invocar tu nombre. Queridos hermanos, cuánto estoy disfrutando de este bosquejo. Así que seguimos con este rico plan, intención y deseo que Dios tenía desde la eternidad pasada, y que hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza, para que pudiese llevar a cabo su propósito y su deseo. Pero no fue así. Pero Dios tenía un propósito y Él tenía un plan. Pero Dios no se frustró, Él no se desanimó, sino que se encarnó y Él mismo vino al hombre. En todo el Antiguo Testamento podemos ver de que Dios hablaba a través de un profeta, Él ponía su boca en el profeta, Él guiaba al pueblo de Dios, Él hablaba por medio de, habló a Noé, le habló incluso por medio de Adán, también porque Adán fue recobrado. En el 3:21 podemos verlo, que hizo túnicas de pieles. Él se arrepintió y él se dio cuenta, y por eso el hijo que tuvo Abel, él pudo realmente ofrecer a Dios porque aprendió del Padre. Y a Set, que dice, y Enoc, que comenzó a invocar el nombre del Señor porque se sentía frágil, digamos que necesitaba depender de Dios, y no solamente invocó su nombre, y no solamente como Abel, que ofreció a ese animal, y Enoc y Set invocó, sino que dice que Enoc caminó con Dios, y no solamente caminó con Dios, sino que vemos que Noé, dice que halló Jehová gracia en los ojos de Noé, él edificó. Qué maravilloso que ese es el propósito de Dios, que edifiquemos. Dios habló a través de Abraham, y aún se le apareció, y habló con él, y habló con Moisés, y habló también con, bueno, podemos seguir la verdad, pero tenemos que seguir este bosquejo, y que hoy realmente, hoy Él quiere hablar por medio, como dice en Hebreo, y en estos últimos tiempos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Dónde está su Hijo? En la iglesia. ¿Dónde está su Hijo? En nosotros. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo? En nosotros. Él quiere hablar a través de nosotros. Él quiere vivir a través de nosotros, como dijo Pablo, y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bueno, maravilloso. Así que necesitamos realmente ahora nosotros vivir esa realidad. Bueno, comenzamos la letra. Dice, la encarnación de Cristo está estrechamente relacionada con el propósito que Dios tuvo al crear al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Esto es, que el hombre lo recibiera como vida y lo expresara por medio de sus atributos divinos.
le recibiera y le expresara. Nosotros le recibimos. Oh, y nuestro deseo es expresarlo. Y que pueda, ¿qué? Dice en sus atributos divinos, porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con sus atributos divinos, con el amor, con la luz, con la justicia, con la santidad. Pero todo eso tenía que pasar por medio de Cristo, impregnado de Cristo. Por eso el hombre tiene amor, pero también a la vez odia. Tiene luz, pero también está en tiniebla, porque hoy nosotros podemos discernir si mentimos o no mentimos, si nos devuelven un dinero en una tienda y nos han dado el cambio de más, pues nosotros nos quedamos con ello y sabemos que hemos engañado. Pero Dios quiere que esos atributos divinos sean impregnados por la vida divina y que nosotros ahora podemos amar, podemos ser luz, porque la Biblia lo dice. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Soy qué? La sal. ¿La sal para qué? Para dar sabor. Somos los que da sabor al mundo, no podemos ir engañando, envidiándonos. Yo una vez era creyente, tenía pocos años de creyente, fui a visitar a una hermana mía, a una ciudad que estaba allí, y fui con una persona a un supermercado y nos guardamos 4 pilas y las extraímos. Yo no fue mi intención, pero fui arrastrado por esa persona que iba conmigo, o yo iba con él. Pero eso no me dejó dormir. Y al otro día, yo fui al supermercado y dije, mire, perdonadme, yo me llevé ayer estas 4 pilas. No me las llevé yo, pero fui cómplice de esas 4 pilas. Así que, ¿cuánto vale? El hombre se quedó sorprendido y dice, esto no lo hace nadie. Digo, no, pero Cristo sí. Cristo que estaba en mí, Él vino conmigo. ¿No es maravilloso esto? Oh, queridos hermanos, es glorioso. Bueno, quisiera contaros muchísimas cosas, pero Señor Jesús, aquí hay otra vez el versículo 1:26, cuando dice que hagamos al hombre y todo, pero que realmente lo que Dios desea es que nosotros seamos aquello digamos realmente que expresamos a Dios. En el versículo 9 del capítulo 2 de Génesis dice, hizo brotar Jehová de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Agradable a la vista, todo árbol. ¿No es esto maravilloso de que Dios allí en el huerto del Edén dice que creó Dios toda clase de árboles? Árboles, dice, bueno para comer y atractivo a la vista. Pero sigue diciendo el versículo, dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Señor Jesús, necesitamos realmente, queridos hermanos, el ver este asunto de que necesitamos seguir comiendo de este árbol maravilloso. En los Hechos de los Apóstoles hay aquí un versículo, los hermanos lo han puesto, Hechos 3:14, dice, mas vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diera un homicida. ¿No es esto tremendo? El hombre, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, claro, Él vino para ser vituperado y cumplir lo que el hombre no pudo cumplir, y se tuvo que enfrentar con toda clase de situaciones. Oh, queridos hermanos, yo os aconsejo un libro que tenemos que se llama El vivir de un Dios hombre. Tiene 17 capítulos, y los primeros 9 capítulos habla sobre un vivir del Dios hombre desde el pesebre hasta la muerte y la crucifixión. Todo ese vivir humano, no te puedes imaginar lo que hay ahí escrito. Cómo Él vivió, cómo Él expresó al Padre, cómo Él trató con la humanidad, cómo Él realmente se condujo
en su vivir humano. Y después vemos otros 8 capítulos de ese libro que habla sobre el vivir de un Dios hombre de oración. Cómo él vivió una vida de oración. Lo he leído un montón de veces y no me canso de leer ese libro porque te desglosa los 4 evangelios en cuanto al vivir del Dios hombre. Por eso sigo leyendo el versículo Efesios 4:24 y dice el apóstol Pablo: y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Y os vistáis según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Necesitamos vestirnos de este Cristo maravilloso. Tengo que ir ya un poquito más rapidito, pero bueno. Dice que el Salvador hombre nació de la esencia humana, digamos de la Virgen María, de la esencia humana, dice, con las virtudes humanas a fin de elevar estas virtudes a una norma en la cual ésta corresponda con los atributos de Dios con mira a su expresión. Que esa encarnación que vivió de ese vivir humano, de esa esencia humana, para elevar el amor, lo que hablamos antes, esos atributos divinos, esos atributos, el amor, la luz, la santidad, la justicia. El hombre no es justo, pero él nos ha justificado. El justo murió por los injustos, para que nosotros llegásemos a ser justos. El santo murió por los que eran carnales, para que llegásemos a ser santos y sin mancha delante de él. Señor Jesús. Le habla otra vez el ángel aquí a María, porque otro versículo que viene aquí, le respondió, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Punto número 1. Como aquel que fue concebido de la esencia divina, con los atributos divinos para que estos fueran el contenido y la realidad de sus virtudes humanas. Cristo llena las virtudes humanas vacías. Él llenó nuestras virtudes humanas que estaban vacías, no había luz, había tiniebla, no había amor, había odio, no había justicia, nos hizo justos, no había santidad, había corrupción. Pero qué maravilloso. En Mateo 1:18 dice, el origen de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntase, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¡Oh, qué milagro! Señor Jesús, esto fue algo maravilloso. Cómo Dios tuvo escondido todo esto. En todo el Antiguo Testamento habla de esta encarnación, habla de este vivir humano, de este propósito de Dios, de este plan. Y nos será nacido un niño, dice en Isaías. De una virgen nacerá un niño, y será llamado Emmanuel, Príncipe de Paz, Dios con nosotros. Oh, esto es algo maravilloso, y será llamado Emmanuel. Qué rico. Oh, Señor Jesús. Y dice también en Mateo 1:20, dice, y mientras que consideraba esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño. Esto se lo está diciendo a José, porque dice que él al ver esto, dice que un ángel que se le apareció a él, a ver, él estaba como pensando, ¿qué voy a hacer? Se está embarazada. Y esta mujer es una mujer pura. Esto es intachable. Pero José era también un hombre muy manso. Él quiso dejarla secretamente porque la quería tanto. Y era un hombre tan espiritual que él no quería hacer nada
ligeramente, sino que dice, dice el versículo 1:20, dice, mientras consideraba esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Oh, gracias Señor Jesús. Gracias porque nuestros ojos están siendo alumbrados, nuestros oídos están siendo abiertos, nuestros corazones están siendo ensanchados. Señor Jesús. Oh, el punto 2 dice, los atributos divinos llenan, fortalece, enriquece y santifica las virtudes humanas con el propósito de expresar a Dios en las virtudes humanas. Yo tengo este bosquejo, aún con los versículos insertados. Todos los que lo quieran yo se lo puedo enviar para que lo puedan disfrutar todos los versículos y todo esto. La letra C dice, mediante su encarnación, Cristo introdujo al Dios infinito en el hombre finito. ¿Entiende? El Dios todopoderoso era el Dios infinito para venir al hombre finito, para que el hombre finito entrara al infinito y el finito llegase a ser infinito. No sé si me ha captado esta palabra, pero el Dios infinito vino al hombre finito para que el hombre llegase a ser el Dios infinito dentro de nosotros y expresemos. Esto es una cosa maravillosa. Hermano, tiene que sacudir como cuando un pavo está dentro del río del agua y mete la cabeza y sacude y empieza a menear la cabeza. Tienes que menear la cabeza y sacudir todo lo que hay en nuestra mente. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévanos, Señor Jesús. Dice en Lucas 1:35, lo vine aquí otra vez el versículo, pero lo paso. Dice que lo cubrirá con su sombra, por eso los santos que nacerán y se será llamado Hijo de Dios. Maravilloso. Por eso aquí el Evangelio de Juan que leímos antes dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y vemos aquí otra vez el Juan 1:14. Ya vimos que comenté de que Juan ejerció el ministerio remendador. Cuando él fue escogido, seleccionado por el Señor cuando iba por la playa y vio a Zebedeo con sus hijos allí, vio allí a Juan con su hermano y él estaba, dice, remendando redes. Qué sabiduría, cómo Dios sabía a quién tenía que escoger para remendar toda la degradación que iba a entrar en la iglesia. Y si te das cuenta, cada versículo de esto, cada frase, es como un puntalazo que cose la red rota. En el principio, ¡fum!, a la punta. En el principio era la palabra. Era, ¡pum!, la palabra, ¡pum!, otro puntal. En el principio era la palabra, y la palabra, ¡oh!, y la palabra estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. Y la palabra, estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Tú no sabes qué orar? Muchas veces te encuentras y no sabes qué orar. Mira qué versículo para ahora. En el principio. Gracias, Señor, que tú eras en el principio. Tú eras en el principio, era la palabra. Pero ese era ha venido a ser mi palabra. Tú estás dentro de mí. Tú eras en el principio la palabra y la palabra estaba con Dios, pero hoy está conmigo, está con nosotros. Y esta palabra era Dios
Y este era Dios, está en nosotros, Señor Jesús. Y como dice el versículo 14, se hizo. Por eso podemos orar esa palabra como algo posesivo nuestro, como que ya lo ha logrado, igual como el versículo 12. Me encanta el versículo 12 del Evangelio de Juan, porque yo lo hago siempre mío. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos, a los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es nuestro ya. Esa palabra se ha encarnado en nosotros. La palabra vino a nosotros por el oír. Querido hermano, dice que fijó tabernáculo y contemplamos su gloria. Gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de realidad. Yo he escuchado muchas veces hermanos que han dicho, oh, ¿quién pudiera haber estado en aquel tiempo? Pero hermano, no podemos añorar aquel tiempo. Si Jesús estaba fuera de ellos, pero Dios lo que quería, quería entrar dentro de ellos. Hay un versículo 17 del Evangelio de Juan, el capítulo 14, 17, que dice, yo rogaré al Padre por otro consolador, el Espíritu de realidad. Dice, el cual el mundo no puede recibirlo. ¿Cómo? No, el mundo dice que no puede recibirlo porque no lo ve, ni le conoce. Y escucha lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos, dice, pero vosotros le conocéis y la habéis visto, porque mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. Por eso después cuando Jesús murió, resucitó, dice que durante 40 días estuvo apareciéndosele a sus discípulos con el propósito de ejercitar el espíritu de ellos, porque él ya estaba dentro de ellos. Pero se tuvo que aparecer para que lo entrenara a ejercitar el espíritu, como se le apareció a aquellos dos que iban para Emmaús, camino de Emmaús. Y dice, ¿de qué estáis hablando? Se le apareció Jesús, claro, sus ojos estaban velados. Tenía un velo, no podían conocerlo. Dice, pues eres tú el único que no sabe lo que ha ocurrido en estos días, y empezaron a hablarle. Y entonces empezó a Jesús a hablar, bu, bu, bu. Y cuando ya llegó al mesón, le dijeron, quédate con nosotros. Y se quedó allí. Y cuando fue a cortar el pan, le vieron sus manos traspasadas. Señor Jesús, hermano, ellos vieron, sus ojos fueron abiertos, su espíritu fueron ejercitados. Cuando terminaron de comer, ya no iban para donde iban. Queridos hermanos, no vuelva a tu antiguo oficio. Ellos volvieron para Emmaús a trabajar otra vez, ¿no? Pero dice que volvieron. Y cuando volvían, se decían unos a otros, pero no te acuerdas cómo ardía nuestros corazones cuando nos abría la palabra y nos hablaba. Señor Jesús, ¿te das cuenta? Sigo leyendo otro versículo que hay aquí. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Señor Jesús, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. La letra D dice, Cristo es tanto el Dios completo como el hombre perfecto, quien posee la naturaleza divina y la naturaleza humana de manera distinguible. Oh, queridos hermanos, Él es tanto humano como divino. Señor Jesús. 2:4, el Levítico habla aquí, dice, cuando la ofrenda que presente sea una ofrenda, dice, de harina cocida al horno, ella será de flor de harina. La flor de harina era una harina muy fina. Esa fue la humanidad de Cristo. Él tuvo una humanidad muy fina, maravilloso. Dice, será de flor de harina, torta sin levadura, mezclada con aceite, hojaldre sin levadura, mezclada con aceite. Digamos, la humanidad con la divinidad,
ungido, dice, con aceite. Y el 2.5 dice, y si la ofrenda que presente es una ofrenda de harina horneada en bandeja, será de flor de harina mezclada con aceite sin levadura, porque la levadura es lo natural mezclado con lo divino. Eso es mixtura, es levadura, y eso crece, pero no es real. Así que, queridos hermanos, por eso nosotros hoy necesitamos vivir en el Espíritu y quitar toda natural mezcla, mixtura que haya en nosotros, y toda levadura, toda mente pecaminosa, toda mente torcida, toda mente de crítica, toda mente de odio, toda mente de odiar al hermano, toda mente de realmente de querer ser algo o alguien. Hermano, el Señor Jesús dijo, y todos vosotros sois hermanos, porque discutían los discípulos a ver quién iba a ser el primero. Señor Jesús. Y Él, que era el Todopoderoso, le dijo que Él vino a servir y no a ser servido. ¿Qué modelo? ¿Qué ejemplo tuvimos sin levadura? Sigo, ya me quedan aproximadamente 3 minutos. La letra E dice así: Cristo es el Dios hombre, una persona que es la mezcla de la divinidad con la humanidad, la mezcla de la divinidad con la humanidad. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, María, vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? La encarnación, el vivir de Cristo, era la mezcla de Dios con el hombre. ¿Te acuerdas de aquel ciego que gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí? Dice que escogió lodo, tierra, lodo, y escogió y escupió, y hizo una mezcla. Escupió la saliva, la divinidad, lo mezcló con el polvo. Nosotros fuimos hechos del polvo, lo mezcló y hizo ese barro, ese lodo, y lo ungió en los ojos del ciego. Y dice: ve y lávate. Y cuando fue a lavarse, él vio la mezcla. Cuando él vino a nosotros y mezcló la divinidad con nosotros, la humanidad, se produjo ese Dios hombre, ese hombre lleno de Dios, y fuimos limpios por medio de la sangre del Cordero, y pudimos ver y ser abiertos nuestros ojos. Maravilloso. Por eso, en Filipenses, el apóstol Pablo 2.5 dice: haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, porque Él era Dios, Él podía decir: yo soy Dios, pero Él existió como en forma de Dios, dice, forma de Dios, no estimó Él el ser igual a Dios, como diciendo: tú llevas tu chaqueta, y eso te representa que tú eres, pero te quita la chaqueta, y tú ya no eres nada, sino eres hombre. No se estimó el ser igual a Dios, sino Él expresó el vivir humano. Dice: como cosa que aferrarse, sino que, dice el 2.7 Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo y haciéndose semejante a los hombres. Y el 8 dice: hallado un soporte exterior como hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí me paro ya, hermanos y hermanas. La semana que viene os recordaré estos versículos donde nos hemos quedado, para seguir compartiendo de estas inescrutables riquezas de Cristo maravilloso. Señor Jesús, oh Señor,
ten misericordia de nosotros. Señor, límpianos con tu sangre preciosa, como antes hemos dicho y oramos. Abre nuestros oídos, alumbra nuestros ojos, abre nuestra boca, ensancha nuestro corazón, unge nuestros pies, para que podamos, Señor, andarte a ti, andar en tus caminos, vivirte a ti, hablarte a ti, recibirte a ti, verte a ti, oírte a ti. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor os siga dando este rico sabor y esta rica unción en vuestro espíritu, y hasta la semana que viene, si el Señor lo permite. Amén.